Advertencia, las imágenes que verás a continuación pueden herir tu sensibilidad. Los cumpleaños infantiles están rotos, y si no te has dado cuenta es que puede que no haya sido a muchos. Las navidades con chavales también. Yo creo que tengo una solución, pero antes déjame que te explique por qué creo que todo esto no está bien. En cada cumpleaños los niños reciben una avalancha de regalos. ¿Y eso? En el cumpleaños o Navidad media, un chaval recibe una media de 10 regalos. Todo esto suelen ser cosas que el chaval no necesita, los padres no tienen dónde guardar y el planeta no puede biodegradar. Uno de los motivos que alegan los expertos es que la pirámide se ha invertido. La familia media española tiene 1,2 hijos. O sea que hay mucho abuelo y mucho padre para tan poco chaval. Estos acaban avasallándoles con regalos y según varias psicólogas esto no es ideal para los niños. Nuria Casanovas, psicóloga, dice que uno de los problemas es que el niño no dispone del tiempo necesario para jugar. Claro, si tú a un chaval le das un regalo y luego otro, 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 pues el niño es que no tiene un momento para disfrutar del regalo. Se le acumulan todos. Pero es que tampoco lo es para los padres ni desde luego para el planeta. Y vamos en orden por la lista de afectados. Empezando por los padres. Los regalos son como una especie de compromiso mutuo. Para empezar, casi todos regalamos porque hay que hacerlo. Haces un regalo que buscas en el último momento. Rara vez es algo que le haga ilusión al homenajeado y mucho menos algo que necesite. Y al final los padres, te lo digo por experiencia, tienen que hacer malabares para guardar todos esos compromisos en casas cada vez más pequeñas, en las que hay cada vez menos espacio, sobre todo de almacenaje. Al final la mayoría acaban siendo ignorados, regalados o en el peor de los casos, tirados. Y es entonces cuando el compromiso que nadie desea pasa de ser un problema de los regalados y los regaladores a un problema del planeta y sus habitantes, estos incluidos. Y ahora hablemos de los niños. En mi opinión, no hay nada positivo en abrumar a un chaval con regalos, le resta valor a las cosas dándole la falsa sensación de que no es difícil conseguirlas, le das una sensación dopaminérgica que desaparece fugazmente para rápido centrarse en otra, y no es el regalo, es abrirlos. Porque ya sabes, la dopamina no se activa cuando recibes las monedas, sino cuando bajas la palanca. Y va en contra del pensamiento largoplacista que, una vez más, en mi opinión, es el que creo que deberíamos inculcar a nuestros hijos. Según Tim Kasser, autor de Hipercapitalismo y del alto precio del materialismo, los niños pueden terminar vinculando la acumulación de objetos materiales con la felicidad, y eso les hace perder autoestima, sentir depresión, tener más ansiedad o convertirse en trader de criptoestafas. Querías ser tu propio jefe y has acabado siendo tu propio amigo. A ver, esto no es culpa de nadie, tiene que ver con una inercia cultural, pero igual es momento de empezar a darle una vuelta. Ahora os voy a contar otra vez, lo hice en este vídeo, lo que yo hago, lo difícil que es hacerlo y cómo creo que se puede resolver. Yo no hago ni recibo regalos en los cumples de los niños. En el de mi hija pido a los invitados que hagan una donación a algo que ellos consideren importante o si conocen a mi hija que crean pues que a ella le va a gustar. Y si quieren darle algo en concreto, y tengo la suficiente confianza, pues les tiro su wallet de criptos o un lugar en el que pueden invertir para que en el futuro tenga dinero cuando se quiera ir de viaje, se gradúe, whatever, haga lo que haga con su vida. Pero cosas que les sirvan cuando sea mayor. Disclaimer, con las familias hacemos excepciones, porque todos sabemos cómo son los abuelos, cómo son los tíos... Pero con los amigos somos radicales. Si traes un regalo se queda en un rincón de la casa y esto se reparte luego a una ONG o a alguien que reparta a niños que realmente lo necesitan. ¿Pero qué pasa cuando me toca a mí regalar? Tacaño. Exactamente igual, no hago regalos. Tacaño. No, no es por eso, hago exactamente lo mismo que hago con mi hija. Elijo algo que me parezca relevante para el futuro de la persona y hago una donación en su nombre. La experiencia de usuario es una mierda. Para que os hagáis una idea, busco una fundación, una ONG o un proyecto como Guay. La última vez, de hecho, busqué créditos de carbono para comprar de cuánto carbono ha emitido una niña de 1 año y fue imposible encontrar una tarjeta para compensarlo. Una vez encontrado, si lo encuentro, hago una transferencia o envío el dinero por PayPal o Bizum. Pongo como concepto ¡Feliz cumpleaños! Y hago una captura de pantalla a la que le pongo un emoji en la cantidad y se lo mando a el padre o la madre. Como decía, es una mierda, parezco tacaño, todo es raro y huele a... eres un puto friki. Así que el otro día escribí a Isaac, uno de mis Patreons. Por cierto, tengo un Patreon y a lo mejor os mola. Y le dije a Isaac, ¿por qué no arreglamos esto? Y hemos dado con lo siguiente. La idea es hacer un marketplace de plataformas de colaboración en el que cualquiera puede entrar y elegir un proyecto en el que colaborar. A ver, imagínate un Amazon, pero que en lugar de libros y tijeras de cocina, hay ONGs, fundaciones, proyectos de cooperación y, ¿por qué no?, tarjetas de créditos de carbono que tú puedas comprar para compensar la huella del chaval en cuestión. Por ejemplo, Sara cumple 10 años y quiero compensar la huella de carbono de su último año entero. Pagas el dinero para que se conserve un bosque en Finlandia en el que hay los suficientes árboles como para absorber todas las toneladas de carbono que emite un chaval de 10 años en la Europa occidental. No hay otra Europa, ¿verdad? Ay, Rodrigo.
Los regaladores pues pueden entrar ahí, elegir el proyecto y enviarle una tarjeta por WhatsApp, DM o como les dé la gana al padre del chaval o la chavala, dejándole claro lo que ha invertido y si quiere pues la cantidad o no. Y dejar claro que lo ha hecho por el futuro de su hijo o de su hija y en su nombre. Muy bonito. Pero como receptor del regalo, las opciones todavía son más amplias. Imagina que es el cumple de tu hija y no quieres regalos superfluos. Entras en la plataforma y pides que te haga una invitación, con la fecha, el texto, el nombre y la imagen que tú quieras. En la invitación hay un código QR o un enlace directo a tu perfil, en el cual tú ya has preseleccionado todos los proyectos que tú consideras que son los que más le importan a tu hijo o a tu hija. Y no solo eso, ella misma puede elegirlos. Y quien haga el regalo puede elegir directamente a cuál de ellos donar. Y tú recibirás una notificación, pero imagínate que tus padres, hermanos, sus tíos, primos, abuelos, whatever, le quieren dar algo a ella y se la sudan los pandas. Pues puedes introducir tu wallet de Coinbase o de Binance o una cartera privada para que le ingresen los criptos que ellos quieran. Y si en el futuro las criptos no han desaparecido porque resultó que eran una estafa piramidal, pues tienen algo. Y si no, seguro que hay otro montón de aplicaciones que te permiten meter dinero para invertir a largo plazo. Vamos, un banco. Los regaladores no solo pueden hacer eso, pueden dejar un mensaje, adjuntar un archivo, una nota de voz, un vídeo, una foto, e incluso establecer condiciones para redimirlo. Sarita recibirá el dinero al cumplir los 16 años. Juan tendrá dinero para comprarse su coche cuando se saque el carnet de conducir. Whatever. Pero nunca es un regalo material y siempre es algo importante y cuyos beneficios se perciben a largo plazo. Y ahora dirás, ¡oh, guapísimo! ¿Qué proyecto es este? Quiero participar. No puedes. Es que no hay proyecto. A ver, esto que acabo de hacer es solamente un vídeo. Pero hagamos una cosa. ¿Te mola la idea? ¿Te gusta el proyecto? Lo primero, compártelo. Segundo, comenta. Si hay 100 comentarios en este vídeo diciéndome, tío, esto mola y yo participaría, yo me comprometo, y creo que Isaac también, a abrir un Kickstarter y empezar a ponerlo en marcha. Si en cambio lo que eres es un oportunista que ha visto esto y ha dicho, le voy a robar la idea al Taramona y a Isaac, pues eres un poco cabrón. Ahora, te deseo toda la suerte del mundo si lo materializas y avísame para que yo me encargue de hacerlo porque odio regalar como regalo. Pero, si lo que quieres es ayudar a que nosotros lo montemos, solo tienes que comentar. Y cuando es el Kickstarter, participar. Un abrazo, muchas gracias por estar ahí, gracias por ver el vídeo hasta el final y recuerda no des likes. Comenta, sobre todo si quieres que esto se materialice, comparte, guárdalo para futuras referencias y recuerda, parecemos pocos, pero somos legión. Un abrazo y hasta pronto.